Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte. Muchísimas gracias por el honor, Monseñor. Nada, muy agradecido por tu invitación, siempre en momentos fundamentales que está viviendo el país. Licenciado Federico Méndez, le agradezco de corazón estar en este espacio porque uno se siente con confianza y podemos hacer un diálogo abierto, cualquier inquietud, pregunta, si está en mi alcance, con mucho gusto te la respondo. Si no, te digo simplemente que no tengo conocimiento. Monseñor, amaos unos a los otros. Eso es un pasaje bíblico que por siglos ha gravitado en la sociedad mundial. Y la convivencia pacífica es un elemento fundamental para la estabilidad social. Es sinónimo de redención, es querer unos a los otros, que tanto necesita la armonía social. ¿Cómo ve la marcha, Monseñor, de la sociedad, del país y de las instituciones? Fíjate, tú has dicho un dato muy interesante, partiendo de la palabra amor. Hay dos palabras que el gran maestro Jesucristo lo utilizó: el amor y la unidad. Y yo pienso que son dos realidades que no se están viviendo intensamente, porque uno revisa el mundo y se pregunta, ¿verdaderamente hay amor y unidad donde surgen las guerras, los conflictos bélicos, las bandas juveniles, grupales, etnia, en constante conflicto a nivel mundial? Observamos violencia de todo tipo, violencia de una mujer que muere, que es algo muy penoso en un mundo civilizado, donde se está hablando de inteligencia artificial y cómo el ser humano no es capaz de tener sensibilidad y de vivir en convivencia pacífica, en armonía. Y yo pienso que el tema de la violencia es un tema que la sociedad, no solamente mundial, sino la República Dominicana, tanto los hombres y las mujeres, hay como algo sociológico que está produciendo violencia, y ahí los estudiosos, principalmente de la conducta, tienen que revisar cuál es la estrategia que hay que utilizar para disminuir a cero la violencia en República Dominicana. El cálculo desde enero hasta la fecha de hoy, con tantas mujeres fallecidas por violencia, eso es escandaloso. Y no simplemente esos casos, sino cuando el hombre y la mujer están conduciendo un vehículo, ustedes observan que hay violencia porque está muy cerca de él o porque se puso adelante el vehículo y el hombre explota y la mujer explota y comienzan a discutir y se han producido muertes. Es decir, que estamos en un mundo muy violento y tenemos que educarnos en el amor, porque la educación es fundamental, no solamente las ciencias, sino la moral. Porque a veces queremos construir un mundo lleno de conocimiento tecnológico, un mundo industrializado,
pero no se construye una fortaleza moral. Por ejemplo, si tú observas el pensamiento de Aristóteles, el pensamiento de Platón, que hablaban de la metrópoli, de la gran ciudad, ellos lo tenían muy claro, que había que fortalecer la interioridad del hombre a través de las virtudes humanas. Primeramente, somos humanos y tenemos que fortalecernos humanamente. Si el hombre y la mujer se trabaja en la parte humana y se trabaja en esa parte interior, yo pienso que disminuye totalmente la violencia. Y ahí entra lo que se llama el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos gobierna y personas que obedecemos. Y la dinámica es la inversión primeramente en la parte educativa, pero no formar jóvenes o robots, sino formar hombres y mujeres con un sentido humanístico. Y eso se está perdiendo grandemente en la sociedad, el humanismo del ser humano, porque lo que estamos creando es una estructura que se está distanciando o alejándose totalmente de las emociones, de los sentimientos, y el hombre va actuando como muy seco frente al otro, y por eso se producen esos conflictos, se producen muertes de personas muy nobles, inclusive personas bien preparadas en el campo moral. Y en ese campo moral entran otras variantes. Entra la responsabilidad frente al patrimonio público. Por ejemplo, ustedes pensarán como la prioridad de educación, la prioridad de la salud, la prioridad de la seguridad de un pueblo, que un gobierno tenga un presupuesto dedicado a eso y que existan personas preparadas intelectualmente, con capacidad, y exista corrupción en la salud de un pueblo, en la educación de un pueblo, en la seguridad de un pueblo. Eso no tiene que cuestionar como sociedad y como Estado, porque no es un hijo de machepa que vale mucho y tiene un valor humano y tiene su dignidad, sino los que dirigen cierta estructura del Estado son aquellos que se han preparado con una licenciatura, con una maestría, con un doctorado, y a veces toda esa base intelectual frente al patrimonio, frente al dinero, se ponen ciegos y no son capaces de tener resistencia y fortaleza para pensar en el país y para pensar en la educación, para pensar en la salud y pensar en la seguridad. Te hablé de 3 elementos que son ejes vertebrales de un Estado de Derecho. Por eso nosotros tenemos que construir una sociedad con convivencia pacífica, el crecimiento del humanismo, el crecimiento de la responsabilidad ética y moral. Porque ¿qué es lo que es la moral? La buena costumbre. Y el gran fallo comienza en la familia. Si nosotros formamos hombres y mujeres desde la familia, pero a veces vienen esos cuestionamientos. Dice, pero mi hijo, yo lo formé bien. En el proceso de formación tuvo buena crianza.
y comete error. Hay que ver otras variantes, como los colegios, las universidades, que prolongan esa formación ética y moral para los profesionales. ¿Cómo salen, como decimos nosotros, ese pan del horno? Si tiene sabor de moral, si tiene sabor de ética, de un buen comportamiento correcto frente a la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad escandalizada con relación al patrimonio público. Y gracias a Dios, y eso es un logro positivo que hay que reconocer al gobierno y a la justicia dominicana, que están tomando medidas frente a los daños que se producen a través de la corrupción, medida enérgica y fuerte frente a lo corrupto. Y eso es positivo. ¿Por qué? Porque se está notando que hay una justicia independiente y tenemos que ir creciendo más. Todavía nos falta más energía. ¿Por qué? Porque un Estado de Derecho no puede ser un escape de dinero. Uno paga impuestos para una buena educación de sus hijos, para que existan buena salud, para que existan seguridad, que los hospitales no estén abandonadas. Pero uno se sorprende cuando va a centros de salud. Yo sé que hay centros de salud modelo en República Dominicana a nivel público, porque no podemos ser pesimistas. Hay y se han invertido, pero ¿cómo se le da continuidad cuando el presidente va a inaugurar un hospital bien equipada? A los 3 o 4 años, todo ha desaparecido equipo, han desaparecido detalles en esos hospitales. ¿Se produce de una forma mágica? No. Es producto también de la conducta desviada, de ese pensamiento que no es correcto y que en su interior las virtudes de la responsabilidad, de la ética, de la pulcritud, no existe en ese corazón. Es decir, monseñor, que esa tolerancia, ese cuidado del patrimonio público, ese velar porque las cosas funcionen correctamente, deben ser parte intrínsecas, social e institucionalmente hablando. Sí, sí, mira, es que el ser humano, hay que distinguir una cosa. En República Dominicana, a veces yo me pongo a hacer un análisis. Aquellos que dirigen empresas privadas y dirigen empresas con carácter público, hay muchas personas que pasan del sector privado al sector público y ellos piensan que es ganancia personal y personalizan lo público como si ellos fueran dueños y señores del patrimonio de un país. No, sepan distinguir que no están dando ejemplo muchos empresarios que han pasado a administrar bienes públicos, no han sido modelo. Y hay fallo grande, porque quieren prolongar el concepto y la visión privada en la visión pública. Y la visión pública es para un pueblo, para el servicio y el crecimiento de una sociedad, que hay pobreza, que hay limitaciones, que hay muchas personas que no tienen facilidades para estudiar, hay familias que pasan hambre y el Estado, a través de los planes sociales, tiene que cubrir por lo menos ciertas necesidades. Para eso es Estado. Porque un Estado no es solamente para las clases empresariales.
Si no, vengan los empresarios. Vamos a crear confianza jurídica. Hagan buenas inversiones. Pero también yo tengo un cinturón de miseria de muchos barrios que son pobres y no son personas delincuentes. Son personas que la misma estructura social, el sistema de vida, lo ha llevado a ser pobre. Pero también son parte de un Estado de Derecho y el que dirige, los dirigentes políticos que están en turno, tienen que tener en cuenta. Gracias a Dios que el gobierno dominicano ha hecho pacto social con sectores marginados. Le ayudan con el gas, le ayudan con la alimentación y con muchas realidades. Cuando llega el Día de las Madres, le dan sus regalos. Son proyectos sociales que realiza el gobierno y es positivo, pero se puede hacer más. Si en este país, en esta República Dominicana, no se produce escape de dinero, si se maneja todo con pulcritud y la auditoría dan clara, hemos crecido económicamente, pero este país estuviera muy, muy grande, porque aquí hay muchas inversiones. Gracias a Dios por la gran estructura y la gran confianza a nivel jurídico. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte. Como el artículo 37, que la vida humana comienza desde la concepción, que hay que respetarla desde la concepción al final de la vida. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia. Monseñor, la creación de normas busca la pacificación, la convivencia social y también establecer un sistema de consecuencias para los hechos punibles. Y va a entrar en vigencia en agosto de este año el Código Penal. Se han entretejido una serie de opiniones y críticas acerca de algunas figuras jurídicas que contemplan la entrada en vigencia con esa normativa. Y incluso se ha adelantado en medio de la vacatio legis una nueva reforma al código por algunas figuras que entrañan, por ejemplo, la libertad de expresión, entre otros. Y queremos llevar ese mensaje, Monseñor, acerca de la viabilidad de una norma que pueda responder a los retos que impone la sociedad. Muy bien, yo lo primero que tengo que expresar, estoy sorprendido. Yo pienso que este Código Penal ha durado en diálogo más de 20 años. Y gracias a Dios que se produjo un consenso, que el señor presidente lo promulgó en ley, y hay discusiones normales, los grupos sociales, uno a favor, otro en contra, pero después que se han producido vistas públicas, diálogo, y lo sorprendente es, y lo curioso y sospechoso, que vayan al Tribunal Constitucional para cuestionar leyes de la propia Constitución, de la Carta Magna de la República Dominicana, y temas que se refieren directamente a la vida humana, como el artículo 37, que la vida humana comienza desde la concepción, que hay que respetarla desde la concepción al final
de la vida. Yo pienso que es un principio totalmente biológico. Nosotros hemos nacido desde la concepción. Ese niño que está en el vientre ya crea derecho jurídico y hay que respetarlo. ¿Y cómo es que un grupo de personas ahora, después de 20 años, vaya indique al Tribunal Constitucional a cuestionar ese artículo y otros? Yo pienso, y la mejor idea es que esperen que inicie el Código Penal, que ya entre en agosto, y hay temas que quizás sean discutibles, pero hay que dejar que inicie. Y en el proceso se discute cualquier tema, porque, mira, las leyes, todas no son perfectas. Hay leyes y circunstancias que se pueden cambiar. Lo que es innegociable y no se puede cambiar es la vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Que es un orgullo grande que tiene República Dominicana, que no se ha arrodillado a estos grupos foráneos. Y nosotros hemos mantenido un criterio claro sobre la vida humana desde la concepción hasta el final de la muerte, hasta el final de la etapa de la vida de un ser humano que tiene que vivir con dignidad y nacer con dignidad y dejarlo crecer dentro del vientre de la concepción con dignidad también. Es decir, que eso es penoso. Y más penoso son aquellos que han estudiado ciencia jurídica, que saben y están claros que eso crea derecho y van produciendo ruido mediático y ruido en la sociedad, diciéndole y cuestionando lo más noble y lo más puro que tenemos, que es la Constitución dominicana. Y por eso le hago un llamado a los magistrados, que lo considero persona sensata, persona prudente, pero que tengan cuidado en dejarse manipular por grupos foráneos que tienen influencia con grupos de aquí. Hay muchas cosas que uno puede luchar por el país, pero estar luchando para que cambien el artículo 37 de nuestra Constitución y proponiéndolo a la vez que es anticonstitucional, eso yo creo que un niño que lea lo mínimo de una introducción del derecho va a descubrir que esos grupos están equivocados y no están respetando la dignidad. Y yo no quiero que el pensamiento de los magistrados sea quebrantado o manipulado por teoría y por discurso impresionista. Yo creo en la vida y eso está contemplado en la Constitución dominicana. ¿Por qué durante 20 años, más de 20 años, no fueron al Tribunal Constitucional? Ahora, en este momento, eso es muy sospechoso y a la vez muy delicado. ¿Por qué? Porque la columna vertebral de un país a nivel jurídico es la Constitución. Y la Constitución hay que tratarla con dignidad.
que con eso no se relaja, y que tengan claro esos magistrados, que los respeto y los admiro, pero ellos tienen todo derecho de escuchar a los que están a favor y en contra, porque estamos en un país democrático. Pero nosotros los que tenemos más de 500 años, y esos países de Europa que tienen 2000 años, mira lo que están sufriendo, que la familia está totalmente destruida, que no hay familia, que no hay criterio, que no hay principios morales. Y nosotros que tenemos familia, que tenemos principios morales, que tenemos principios éticos, también nos quieren como destruir esos principios. Que tengan cuidado esos magistrados y que pongan ojos, porque no podemos cambiar nuestra dignidad por cualquier lenteja. Que tengan cuidado, porque con un pueblo no se juega. Con un pueblo no se juega. Es decir, que simplemente las leyes, si se llegó a un consenso, que comience. Todas las leyes no son perfectas, son mejorables, pero hay leyes que ni el pensamiento se puede tocar, como la vida humana desde la concepción. Esas otras leyes se pueden estudiar, se pueden revisar. ¿Por qué? Porque en la vida todo no es perfecto. Todo es un proceso. Un momento era favorable, en otro no. Pero hay leyes que permanecen en la historia que no se pueden tocar, como la vida humana desde la concepción. Primeramente, es un aspecto biológico. Segundo, es un marco jurídico, porque una persona que crea derechos, como esta mujer tiene derecho, también ese niño en el vientre tiene derecho. Y ya en la dinámica de los médicos, ellos tendrán sus criterios y tendrán sus protocolos. Pero hay que salvar las dos vidas en caso de peligro. Y ya el médico decidirá qué se produce, pero hay que luchar por las dos vidas, siempre. Y que no toquen ni una tilde de esa Constitución sin necesidad, porque la Constitución no es para estar cambiándola de un momento a otro como si fuera un instrumento o una máquina de un vehículo que se cambia porque se deja de usar o que quieren modernizar. Fíjense bien, esos países desarrollados tienen 2000 años y están en decaída la familia. Y nosotros aquí tenemos que mantenernos claros a nivel familiar. ¿Por qué? Porque los que están detrás de todo eso, lo que quieren es destruir el núcleo fundamental, que es la familia. Y hacer de la República Dominicana un espacio de matar niños. Y a la vez eso lleva la comercialización farmacéutica de muchos beneficios. Hay que tener cuidado. Por eso le digo a los magistrados que los respeto, que los miro, y ellos son sabios. Y este tema no se podía ni tocar, el artículo 37 de la Constitución, ni hablar de eso. 20 años hablando, más de 20 años, y ahora acudir al Tribunal Constitucional. Eso crea, repito, sospecha, mucha sospecha. ¿Quién está detrás de todo eso? Y lo sabemos, porque es algo público. Es de que los magistrados tengan capacidad, tengan buen discernimiento para que no tomen, pienso, una decisión que nos puede doler a nosotros, la República Dominicana. Monseñor, lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación
tan fructífera como esta y donde quedan muchas interrogantes y muchas respuestas que la colectividad siempre espera de una persona como usted, llena de espíritu de redención y de amor hacia su país, específicamente hacia la feligresía también. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. No, muy agradecido de tu invitación y simplemente le hago un llamado al sector empresarial, a los políticos, a la parte religiosa, a las distintas iglesias. Lo importante en nuestro país es mantener la unidad entre nosotros. En todas las medidas fiscales que van a tomar el gobierno, pienso que aquí lo que brota es la unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que ir creciendo. El país no se puede detener. Por eso le hago un llamado a la unidad, a la fraternidad, al diálogo constante, pero siempre respetando los principios fundamentales como es la constitución de un país. Una constitución no es un juego. Una constitución es el eje vertebral de una nación. Gracias, monseñor, y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte. Proseguimos con nuestro contenido.